Un ministerio. Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos a todos. Qué alegría poder estar reunidos como iglesia nuevamente en la presencia del Señor. Sabemos que todas las cosas que suceden en nuestra vida obran para el bien de los que amamos a Dios. Y quiero que cuando alabemos al Señor en esta mañana y lo adoremos, lo hagamos con esa perspectiva en mente. Que todo lo que ha sucedido en nuestra vida, aun si es algo difícil, sacará algún provecho y sacará algún fruto de nosotros. Y quiero que en esta mañana dispongamos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro ser para que alabemos y adoremos a nuestro Dios. Iglesia, bienvenidos y que el Señor nos guíe en la mañana de hoy.
postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas son al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Ante el único digno de adorar, primero y último, alfa y omega, Dios fuerte. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Ante ti, Señor, todos se postrarán. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama la calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubres todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo
no me afano por el mañana, no me preocupo en lo que no puedo controlar, y toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir, y yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo, y me envuelve tu gran amor, y tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Levantamos nuestras voces a ti, amado Rey, y que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿y qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma todo mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿y qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelamos de ti, Señor, amado, mi amado Rey, y que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿y qué más puedo anhelar? Estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo, y me envuelve tu gran amor, y tu
Bueno, iglesia, y ya después de haber tenido este tiempo de alabanza, de adoración, de haberlo exaltado a Él, alabado a Él, quiero que nuevamente darle la bienvenida a los que se conectaron tarde. Sí, no falta el que tiene la sala de la habitación muy lejos y llegó tarde a la reunión. No, mentiras. Lo que pasa es que como sé que la mayoría están en casa, pues sé que en ocasiones hay muchas cosas que hacer y de pronto no se pueden conectar en punto. Pero quiero saludarlos de nuevo, desearles que estén bien. Espero de todo corazón que en su casa usted y su familia tengan salud, que tengan lo necesario en casa. Ya saben que cuando existe la posibilidad y nosotros como iglesia podemos apoyar en algo, alguna necesidad, algo que esté sucediendo, nosotros podemos, y para eso estamos también, para servir, para poder aportar, para poder dar a aquel que lo necesita. Entonces, iglesia, espero que usted, tanto como sus hijos, como su familia, esté muy bien. Quiero invitarlo para que en el chat que hay ahí en la parte de abajo de su pantalla, usted pueda mandarnos un saludo. Usted pueda decirnos, hola, aquí estoy. Sé de varias personas, amigos de hace muchos años, que se están conectando y que han compartido también estos mensajes. Cada vez tenemos más visitas, cada vez hay más personas conectándose a las reuniones y pues eso es una bendición, es algo que realmente me alegra el corazón. Entonces los invito para que se saluden, los invito también para que podamos tener un tiempo de oración. Quiero que oremos por varias cosas, iglesia. Que oremos pues pidiéndole al Señor que en la mañana de hoy Él esté en medio de nosotros, que Él nos guíe, que Él nos oriente. Quiero también que oremos por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que se están recuperando del COVID o que han estado enfermas de COVID o de otra enfermedad. Y quiero que también le demos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de diezmar y de ofrendar. ¿Sí? Es importante que hagamos esto. Y cada vez que nosotros damos, estamos extendiendo, estamos aportando para que este mensaje cada día pueda llegar a más personas. Cada vez nos vamos a esforzar más para hacer una transmisión más profesional. Estamos aprendiendo a hacer algunas cosas que más adelante les van a gustar y estoy seguro que van a mejorar la calidad de todo lo que hacemos, porque no nos gusta conformarnos. Siempre queremos ir avanzando y hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, iglesia, ¿qué le parece si tenemos un tiempo de oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos hoy, de estar conectados en esta transmisión. Gracias por esta semana que pasó. Gracias por los retos que tuvimos que afrontar. Gracias por las circunstancias aún difíciles que tuvimos que pasar. Tu palabra dice que si pasamos por las aguas, tú estarás con nosotros. Que si pasamos por los ríos, estos no nos ahogarán. Que si pasamos por el fuego, este no nos quemará. Porque tú, Señor, tú estás con nosotros. Hoy quiero darte gracias, porque tú has estado con la iglesia. Hemos sido como un barco que navega en medio de aguas, Dios. Y en ocasiones esas aguas se ponen turbias, se ponen difíciles, Señor. Pero siempre llegas tú para ayudarnos, para levantarnos. Oro, Señor, porque muchas veces hemos estado cansados, agotados, pero tú renuevas nuestras fuerzas como las del búfalo. Tú nos unges con aceite fresco, tú nos levantas la cabeza, tú nos llevas de la mano, Señor. Hoy podemos decir, Señor, que aunque el camino ha sido difícil, tú estás con nosotros. Hoy podemos dar testimonio también de que tú has sido fiel, de que tú, Señor, has sido bueno, has sido proveedor, sanador, restaurador y sobre todo has sido nuestro Dios, soberano, poderoso, grande y majestuoso. Sabemos, Señor, respetamos y conocemos tu soberanía y sabemos, Señor, que aun cuando suceden cosas que no son de nuestro agrado, que no están en nuestros planes, que no son las cosas que esperábamos que sucedieran, aún así reconocemos, Señor, que tu voluntad es buena,
es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hoy te pedimos que habites en medio de nosotros como iglesia, que hoy puedas hablarnos de una manera clara, de una manera directa a nuestro corazón. Hoy dejamos nuestras cargas en ti, Señor. Hoy dejamos nuestra ansiedad en ti. Hoy te pedimos también perdón por esos pecados que hemos cometido, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a estar apartados para ti, consagrados a ti, pero muchas veces te hemos fallado. Hoy te pedimos perdón por nuestras fallas. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Hoy reconocemos que la sangre preciosa tuya, Jesús, que fue derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado. Es un sacrificio perfecto que tú, Padre, decidiste aceptar, que tú, Jehová Dios, decidiste aceptar como propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque cuando nos miras a través de Jesús, nos miras a través de lo que Jesús hizo en la cruz. No ves a este simple hombre pecador que falla a diario, sino que ves lo que hizo tu Hijo Jesucristo, que fue un sacrificio perfecto, Señor. Yo te doy gracias por eso, Dios mío. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nosotros. Gracias porque tú nos hiciste aceptables delante de ti. Tú lo hiciste todo, Señor, para que nosotros pudiéramos tener una relación y una comunión contigo. Quiero darte gracias también, Señor, por aquellas personas que han estado, Señor, saliendo de esos estados de salud críticos. Gracias porque algunos los has sacado a victoria. Gracias porque para algunos, aunque esta prueba fue dura, han sido dejados en la tierra y han permanecido aún para que sigan alabándote, adorándote y viviendo para ti. También sabemos que hay hermanos y hermanas que han partido con el Señor. Y también sabemos, Señor, que era el tiempo para ellos y que tú, Señor, no te equivocas. Tú tienes planes de bienestar y no de calamidad. Y yo sé, Señor, que esos hermanos y hermanas que han partido para estar en tu presencia están en un mejor lugar que nosotros. Gracias, Señor, por sus vidas. Oro por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que están enfermos de alguna enfermedad crónica, que están enfermos de alguna parálisis, que están enfermos de algún órgano de su cuerpo. Hoy oramos por sanidad. Hoy oramos para que esa sanidad que tú compraste en la cruz, que tú pagaste en la cruz, se manifieste en nuestros cuerpos mortales, Señor. Oro, Señor, por aquellas mujeres que sufren de migrañas fuertes, terribles. Oro, Señor, para que haya paz para ellas, sanidad, restauración. Que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus vidas y sus mentes en Cristo Jesús. Oro por aquellas personas, Señor, con enfermedades mentales, niños con enfermedades mentales, jóvenes, adultos. Oro, Señor, para que tú seas sanando sus mentes, Dios. Hay procesos de sanidad en la mente que duran años, pero, Señor, también sabemos que tú lo puedes hacer en un instante, porque tú eres Dios todopoderoso. Hoy oramos por la sanidad en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Oramos para que sean sanados de cualquier enfermedad mental en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú reinas en medio de nosotros. También quiero darte gracias, Señor, por aquellas personas que han decidido ofrendar y diezmar. Gracias, Dios mío, porque ellos han entendido este principio maravilloso y valioso, Dios, con el cual, Señor, tú te glorificas y te exaltas. Gracias, Señor, porque sabemos que el que da con alegría, Señor, es bienaventurado, como dice tu palabra. Hoy oro por aquellos que no han podido hacerlo. Oro, Señor, para que se abran oportunidades laborales. Oro, Señor, para que se abran oportunidades de emprendimiento. Oro, Señor, para que el fruto de sus manos sea multiplicado. Oro, Dios mío, para que ocurran milagros financieros en la vida de mis hermanos. Pero también te pido que nos des sabiduría para administrar. Danos a mí, a la iglesia, a mis hermanos, a mis amigos, sabiduría, Señor,
para que administremos nuestros bienes de la mejor manera posible, para que hagamos lo que es correcto con ellos y para que todo lo que hagamos dé fruto, Señor. Oro por aquellos negocios que mis hermanos van a abrir o van a emprender. Oro, Señor, para que tú les des la sabiduría, la inteligencia y los ayudes a encontrar las oportunidades que ellos necesitan para sacar adelante sus negocios. Yo te doy gracias por ellos, Dios mío. Gracias por esas ofrendas, gracias por todo lo que tú das. Gracias porque nosotros damos de lo que hemos recibido de parte tuya. Hoy te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué buen tiempo de oración. Es importante que perseveremos en la oración. Yo les voy a contar un secreto. Desde que pues soy cristiano, he tenido la oportunidad de orar, de tener una vida de oración, pero les quiero confesar algo. A veces cuesta trabajo orar. ¿Sabe por qué? Porque somos de carne. Como dijo el Señor Jesucristo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne no quiere orar. La carne no quiere ayunar. ¿Sabe por qué? Porque esta carne que usted y yo tenemos, esta naturaleza que usted y yo tenemos, se resiste a humillarse ante Dios. Se resiste a humillarse ante Dios. Y debemos recordar eso. Que no porque seamos cristianos de hace mucho tiempo o conozcamos mucho la Biblia, pensemos que ya, la carne ya no está ahí. Somos seres espirituales que nunca vamos a fallar. No, todos los días. Esto es una carrera. Mire, la vida cristiana, amigo que me escucha, es una carrera que se gana a diario. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. No se preocupe por eso. Pero la victoria del creyente, la victoria en Cristo, es una carrera que se gana a diario. Y a diario esta carne le va a decir a usted, no ore, no lea la palabra, no practique la palabra, sea un oidor olvidadizo. ¿Eso para qué se va a congregar otra vez? ¿Otra vez se va a reunir ahí en Zoom? ¿Para qué? ¿Para escuchar lo mismo de siempre? Así es la carne. Se resiste contra Dios, se rebela contra Dios y no se quiere humillar ante Dios. Entonces recuerde estas palabras. La vida en victoria en Cristo es una carrera que se gana a diario. Amén. Entonces, poniendo eso en claro, me gustaría que hoy diéramos espacio a algo que me parece importante. Y el tema que vamos a ver hoy es un tema un poco distinto a los que hemos venido viendo, porque creo que es un tema relevante, es un tema de actualidad y es un tema que necesitamos escuchar. Es un tema que necesitamos escuchar. Y el tema de hoy tiene como título Los últimos días. Entonces aquí podemos ver, ahí coloqué la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que pues es del pueblo de Israel. Y coloqué esa imagen porque, como ustedes saben, o bueno, para los que no saben, hay un reloj profético. Y parte de ese reloj profético es el pueblo de Israel, la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén y la construcción del tercer templo. Esas son tres cosas que, si usted es cristiano, debe tener presentes. Porque, como les digo, este tema habla acerca de los últimos días. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo así los últimos días? ¿De qué está hablando? ¿A dónde quiere llegar con eso? Y creo que como cristianos deberíamos, y digo deberíamos, me incluyo, deberíamos tener un nivel de conciencia más elevado y una visión más clara acerca de los tiempos que estamos viviendo. Había una tribu de Israel llamada la tribu de Isaacar, y dice la palabra que esa tribu se especializaba en conocer cuáles eran los tiempos que estaba viviendo Israel.
les fue dada una sabiduría especial de parte de Dios para ser entendidos de cuáles eran los tiempos que estaban viviendo. Y como siempre les digo, no hace falta ir tan lejos. Si usted vive en Bogotá, sabe lo que pasó hace unos días. Y si usted vive en el planeta Tierra, sabe que aún hay una pandemia que está matando miles de personas a diario en todo el mundo. Pero eso lo único que hace es recordarnos que estamos viviendo los últimos días, que estamos viviendo tiempos que el Señor Jesucristo anunció a sus apóstoles. Y algo que veo con tristeza, y lo digo no por criticar, sino por reflexionar, es que aunque la venida de Cristo está más cerca que nunca, y aunque están aconteciendo cosas en el mundo que son relevantes y que nos han afectado y que van a seguir afectando, porque esto va a tener unos efectos colaterales y esto va a tener unas consecuencias a largo plazo que todavía nosotros no estamos viendo. Desde muchos púlpitos no se predica la doctrina de la venida de Cristo, no se predica la doctrina del arrebatamiento. De hecho, desafortunadamente, incluso hay algunos predicadores y algunos conferencistas que se burlan de esta doctrina y que le llaman a las personas que enseñamos esta doctrina, nos llaman escapistas, como si fuéramos personas que quisiéramos huir de la realidad. Y no es así. Esta es la realidad que estamos viviendo. Se están cumpliendo tiempos que habían sido señalados por Dios, en los cuales Cristo prometió que retornaría por su novia, por la iglesia. Y me gustaría que viéramos algo que tiene que ver con esto, y está en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 24 en adelante. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Entonces aquí en este texto podemos ver varias cosas que me llaman la atención. Y es que está hablando de un evento. Cuando usted lee este texto, está hablando de un evento y está hablando acerca de una venida. Está hablando acerca de un día que va a ser un día muy especial para la humanidad. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. En otro texto dice desde el oriente hasta el occidente. ¿Sí? Entonces, cuando usted lee este texto están sucediendo varias cosas. Está hablando de la venida de Cristo, tanto de la venida secreta como la venida pública. Por eso habla que es como un relámpago que va desde el oriente y se muestra hasta el occidente. Es un proceso, ¿sí? Así como su primera venida fue un proceso, esta segunda también será un proceso. En el versículo 25 dice que es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Eso fue algo que ya sucedió, ¿sí? Entonces en este texto el Señor está hablando de cosas que van a suceder, que iban a suceder en el futuro lejano y cosas que iban a suceder en el futuro cercano. Cuando nosotros leemos profecías bíblicas debemos tener eso en cuenta, que en un mismo texto el profeta, o en este caso el Señor Jesucristo, estaba hablando de dos tiempos distintos en una misma profecía. De un tiempo lejano, cuando está hablando de que el relámpago desde el oriente al occidente, eso es un tiempo lejano porque está hablando de su segunda venida, y está hablando de un tiempo cercano, para él era cercano, que era un tiempo presente, que era cuando él iba a ser rechazado
y iba a ser crucificado, ¿sí? Entonces ya en el versículo 26 vuelve a hablar de su segunda venida, ¿sí? Y en el versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces el Señor nos muestra dos escenarios que son los está comparando con los tiempos de su segunda venida. Y es de algunas cosas que sucedieron en el tiempo de Noé, cuando él construyó el arca, que cuando usted lee el Génesis ve cómo Noé obedece a Dios, construye un arca, se demora un gran periodo de tiempo construyendo esa arca, y en donde todos pues quedaban como que se burlaban y decían: pero ¿este qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Por qué está construyendo esa arca? Y nadie quiso entrar, solamente él y su familia. Y vemos cómo en estos tiempos estamos viviendo algo así, cómo se desprecia lo que tiene que ver con el nombre de Dios. Vemos cómo en los medios de comunicación el nombre de Dios es atacado o censurado, que es lo mismo. Nadie habla de Dios. Está fuera de moda hablar de Jesús, está fuera de moda hablar de Dios, está de moda hablar del horóscopo, siempre lo ha estado. Sigue estando de moda hablar de las nuevas tendencias sexuales de la sociedad, que son corrompidas y paganas, pero hablar de Dios es algo que, fuchi, eso no lo venga a decir acá, respete. Es lo primero que le dicen a una persona que habla de Dios. Respete que hay más personas escuchando, como si hablar de Dios fuera un irrespeto. Y también habla acerca de los días de Lot, que ustedes saben cómo Lot vivió en Sodoma y Gomorra y cómo en medio de vivir él allá tuvo que ver ciertas cosas que eran horribles y terribles, y cómo Dios desató un juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué tienen en común estos dos eventos de Noé y de Lot? Que en los dos hubo un juicio de Dios. Hay varias cosas en común que tuvieron estos dos tiempos. En estos dos tiempos, tanto en Noé como en Lot, hubo pregoneros de justicia. ¿Qué es eso? Personas que hablaban lo correcto, personas que hablaban de parte de Dios, pero no los escucharon. Fueron irrespetados y fueron menospreciados. Y eso está sucediendo en este tiempo también. Aquel que dice lo correcto y aquel que hace lo correcto se ve con burla y con desprecio. Otra de las cosas que tienen en común estos dos tiempos, tanto el tiempo de Lot como el tiempo de Noé, era el grado de maldad, de destrucción, de violencia, de iniquidad, de perversión que hubo en estas dos épocas. Y lo mismo está sucediendo hoy. Lo mismo está sucediendo hoy. No vayamos tan lejos. Miremos todo lo que sucedió en las calles de nuestro país. Independientemente usted a qué bando pertenezca, porque también quedamos divididos como país. Lo que hubo en las calles fueron actos de perversidad, de derramar sangre, de querer quemar personas vivas, de destruir. Ni siquiera los animales destruyen de esa manera, como los hombres de nuestra nación estuvieron destruyendo las calles, los centros comerciales, los establecimientos de comercio, las rutas por donde se movilizan la mayoría de personas. Una naturaleza despiadada, con un carácter de bestia, de destruir. Entonces, este es un mensaje de advertencia para nuestra nación y para nosotros. Porque así como hubo un juicio para los hombres que vivieron en el tiempo de Noé, y así como hubo un juicio para los hombres que vivieron en el tiempo de Lot, también habrá un juicio para estas generaciones. Y aunque Dios no ha desatado su ira
porque Él es lento para la ira y es grande en misericordia, Él sí está permitiendo que sucedan ciertas cosas para llamar nuestra atención y para que nosotros nos arrepintamos. Entonces, cuando uno ve ese panorama de destrucción, de desolación, de enfrentamientos, de muerte, de inmoralidad, debemos recordar en este tiempo que Cristo va a volver por segunda vez. Y quiero que hablemos un poco de esto. Quiero que vayamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 en adelante, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La segunda venida de Cristo debe alentarnos. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, como él tenía la certeza de que él no moriría hasta que Cristo volviera. Era tanto el anhelo que él tenía por este acontecimiento que él tenía la esperanza de estar con vida en ese momento. Entonces él dice que tanto los que estén vivos en ese momento como los que hayan dormido van a escuchar una voz. Van a escuchar una voz del cielo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En alguna oportunidad vimos los turnos de resurrección. Los que murieron con Cristo son los primeros que van a resucitar. Y los que estemos vivos, si yo o usted o sus hijos están vivos en ese evento primero que es de la venida de Cristo en las nubes, vamos a ser arrebatados. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta primera manifestación de Cristo, cuando Él vuelva por segunda vez, es una venida solo por su iglesia. Va a ser una venida, por decirlo así, secreta. No lo va a ver todo el mundo, no. Solamente la iglesia, la novia, la iglesia que es novia, va a ser llevada para encontrarse con Él en las nubes. Y usted me dirá, pero eso es como de película. Pues claro, y es que acaso lo que está pasando en el mundo entero no es como de película. Es que estamos viviendo los últimos días y el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, en lo que llamamos segunda venida de Cristo suceden dos cosas. La primera es la venida secreta por la novia y la segunda es la manifestación pública, que es donde todo ojo lo verá, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en esta primera venida, mire lo que dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esa palabra venida viene de la palabra griega, o es la palabra griega parousia, que significa presencia, un ser, denota una llegada, la llegada de una presencia. Entonces, esa venida secreta por la iglesia va a ser Él el que va a descender. No sabemos, sabemos que va a descender. Algunos se atreven a decir cómo va a ser exactamente, pero para mí lo más importante y lo que le quiero transmitir hoy es que si usted es iglesia, si usted es un hijo de Dios
y usted vive consagrado a Dios, usted se va a ir con el Señor en ese arrebatamiento. Él lo va a levantar a usted. Y en esa reunión que vamos a tener en las nubes con Él, se va a efectuar algo que se llama el tribunal de Cristo. Algunos van a ser aceptados o aprobados en ese tribunal y otros van a ser desaprobados. Y después de ese evento que se va a hacer en los cielos, vienen las bodas del Cordero, que es cuando la iglesia novia se casa con Cristo, porque la iglesia es la novia de Cristo, que se está preparando para casarse con Él. Después de ese evento del arrebatamiento, de que la iglesia se encuentre con el Señor en las nubes y sea arrebatada para Dios para las bodas del Cordero, tan pronto suceda eso, comienzan los 7 años de la tribulación, la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Son 7 años en donde va a haber tribulación en esta tierra, donde esta tierra va a ser gobernada por el anticristo a través del engaño. El espíritu del anticristo está hace muchísimos siglos operando en el mundo. Cada vez opera con más fuerza. Cada vez el espíritu del anticristo tiene más agentes activos en el escenario religioso, en el escenario político, en el escenario militar. Todos los escenarios el espíritu del anticristo los ha estado preparando para que cuando se manifieste ese hombre de iniquidad pueda dominar el mundo. Pero nosotros ya no vamos a estar acá. Nosotros tenemos la fe y la confianza de que vamos a estar con el Señor. Y después de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, viene esa manifestación pública de Cristo, que ahí sí todo ojo lo verá, y ya no vendrá como un cordero, manso y humilde. No, vendrá como un león. Y va a destruir al anticristo. Y va a destruir a las naciones que se rebelen contra él. Y los va a juzgar. Por eso es que tenemos que prepararnos para eso. Vamos a ver otro pasaje que tiene que ver con esto y que es muy importante, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí este pasaje está hablando de esa venida secreta o de la venida por la novia, por la iglesia, antes de la tribulación y la gran tribulación y antes de la manifestación pública de Cristo. Entonces, este pasaje es muy importante porque nos están haciendo una invitación, y es que nosotros debemos entregarnos a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu está en unión con Dios y hay una comunicación a través del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser ministrados o necesitan ser corregidos, direccionados, disciplinados hacia Dios. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Y ustedes y yo sabemos lo difícil que es manejar el alma o tener un autoliderazgo sobre el alma. Tener una mente pura, una mente sana, una mente gobernada por buenos pensamientos, tener un dominio propio sobre nuestras emociones y tener un dominio propio sobre nuestro cuerpo. Eso suena muy sencillo, pero a la hora de hacerlo requiere disciplina de nuestra parte. Requiere que realmente sigamos el consejo que nos dio el Señor Jesucristo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor lo sabe. Él mismo fue el que lo dijo.
Por eso es importante que nos santifiquemos y que nos guardemos para Dios. Porque Él va a venir. Y cuando Él venga, ¿qué va a encontrar en nosotros? Cuando Él vuelva por su iglesia, ¿va a encontrar una iglesia que lo está esperando? Empecemos por ahí. Yo creo que este ejemplo ya se los había contado, pero hace unos 2 años tuve la oportunidad de hablar con una persona, una mujer que es cristiana, de hace muchos años también, y pues estaba empezando todo esto del COVID, y tuve una conversación cortica con ella, y yo le decía, oye, mira, si ves todo lo que está pasando, uy, no, sí, terrible. Y le dije, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Será que el Señor ya va a venir pronto? Y ella se quedó mirándome como si yo hubiera hablado en chino, en mandarín. ¿Cómo así que el Señor va a venir? Y claro, el Señor va a venir. Él prometió que volvería. Y Él dio unas señales que se están cumpliendo. Y nosotros debemos prepararnos para recibirlo a Él. Ella me dijo, yo no había escuchado eso. Y dije, pero ¿cómo así? ¿Pero en tu iglesia no te enseñan eso? Me dijo, no, la verdad es que a mí nunca me hablan de eso. ¿Y entonces de qué te están enseñando? No, pues de otras cosas, pero eso nunca lo hemos visto. Yo le dije, grave. Le di unas citas bíblicas, yo espero que ella las haya leído, que las haya meditado y que haya entendido esto. Pero quiero decirle algo, nosotros como cristianos no podemos vivir como si el Señor no fuera a venir nunca. De hecho, hay una frase de Martín Lutero que me gusta mucho que dice, preparémonos como si el Señor viniera hoy mismo y programémonos como si tardara en venir. De hecho, dices, vivamos como si el Señor viniera hoy mismo y programémonos como si tardara en venir. No podemos perder de vista, no podemos perder la conciencia de que Él va a volver, de que le vamos a tener que rendir cuentas a Él, de que Él viene por una iglesia que se haya preparado para Él. Y me gustaría que miráramos Mateo, capítulo 24, versículos del 24 en adelante. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces debemos tener cuidado porque en estos últimos tiempos se están levantando falsos cristos y falsos profetas, ¿sí? Debemos ser cuidadosos de a quién escuchamos. Yo por eso pues soy como tan cansón con eso y tan prevenido con eso y prefiero no estar escuchando a tantas personas porque es fácil caer en el engaño. Y aquí está hablando nuevamente de su venida, que como les dije en el principio, en este texto se dice que es desde el oriente hasta el occidente. O sea que es un proceso, ¿sí? Una venida secreta por su iglesia. Empieza el periodo de la tribulación, sigue la gran tribulación y después una venida pública donde va a destruir al anticristo y a los que se dejaron marcar por la bestia, ¿sí? Que ese es otro tema que vamos a hablar en otra ocasión. Dice el versículo 28, 29 y 30, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después, mire lo que dice acá, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces aquí el Señor nos está enseñando algo importante y acá nos está hablando acerca de la venida pública, ya no de esa venida secreta por la novia, ¿sí? Sino de la venida pública. Dice que después de la tribulación
de aquellos días? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de esa gran tribulación de la que habla acá el Señor, que esto lo vamos a desglosar en otras reuniones pedazo por pedazo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esa ya es la venida pública, después de la gran tribulación. Entonces, aquí yo quiero decirle algo. Usted tiene hoy la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Usted tiene hoy la oportunidad de volverse a Dios. Y volverse a Dios no es simplemente pensar que usted va a ser perfecto y nunca más se va a equivocar, no. Pero es permanecer en Él. Es permanecer en comunión con Él. Es amarlo a Él, es adorarlo a Él, es vivir para Él. Si nosotros no nos consagramos a Él, si nosotros somos oidores olvidadizos, si nosotros no hacemos lo que debemos hacer como iglesia, muchos de los que creen que son iglesia, pero que viven totalmente alejados de Dios y que no lo están esperando, van a tener que limpiar sus vestiduras, como dice el libro de Apocalipsis, en la gran tribulación. Van a tener que pasar por la prueba de la gran tribulación para demostrar que son dignos. La salvación es por fe. La salvación es por gracia. Pero el arrebatamiento de la iglesia, ser novia, sí requiere de una consagración, sí requiere de una entrega a Dios. Y muchos de los que son cristianos o que supuestamente son cristianos, tal vez, y espero que no sea así, pero según lo que dice la Biblia creo que sí va a ser así, van a tener que pasar por la tribulación y por la gran tribulación. Y eso creo que no se lo debemos desear a nadie, ni siquiera a nuestro peor enemigo. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí vemos cómo el Señor está hablando acá de la venida pública, porque Él está diciendo que se va a manifestar el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que esa venida de Él pública no va a ser una venida amistosa. Él va a venir a destruir la maldad. ¿Y cuánta maldad hay en el mundo hoy? En estos días que pasaron, ¿cuánta maldad vimos? Es increíble el grado de maldad, el grado de destrucción. Seres humanos comportándose como bestias salvajes, devorándose los unos a los otros. El Señor va a destruir esa maldad. Yo le digo algo, con todo respeto, sin importar cuál sea su bando, pero muchos de los movimientos que hay hoy en día, que convocan masas para destruir, para acabar con las instituciones, con los gobiernos, están motivados por el espíritu del anticristo y no se han dado cuenta. Porque eso va a darle un nuevo norte político al mundo. Y que usted no se imagina quién va a ser el líder de ese nuevo orden político en el mundo. El anticristo.
estamos a punto de ver una manifestación del anticristo. Pero el Señor va a destruir esa maldad en su venida pública y a los que lo siguen también. Entonces aquí, para terminar, quiero mostrarles esta gráfica. Es una gráfica que tomé prestada de unos hermanos de Ministerios Ebenecer también, en donde está como un esquema escatológico para que usted pueda entender un poquito más lo que yo estuve hablando. Entonces, si usted se ubica en la parte izquierda de su televisor o de su dispositivo móvil, están los 2000 años que han transcurrido desde la venida de Cristo, ¿sí? Que le llamamos periodo de gracia. Y estamos en esos 2000 años, estamos en ese periodo de gracia. Pero el evento próximo que va a venir para la iglesia es el arrebatamiento, la parusía, en donde el Señor va a venir en su parusía por su novia solamente. Ahí en la parte de arriba hay una estrella que dice: lo verán los santos, o sea, es solo para la novia. Y ahí está el águila. Yo no sé si se alcanza a ver el águila. El águila volando es la iglesia arrebatada, ¿sí? Tan pronto suceda eso, comienza el primer ay, que son los 150 días de la pretribulación, y después viene la tribulación, que es de 3 años y medio, como la pueden ver ahí, y después viene la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. En esos periodos se desarrolla el segundo ay y el tercer ay. Después de que sucedan esos 7 años de tribulación y gran tribulación, en donde va a reinar y va a gobernar el anticristo y va a querer destruir a la nación de Israel, va a romper un pacto de paz y va a querer destruir a esta nación, viene la venida pública, la epifanía, la venida pública de Cristo, que es donde todo ojo lo verá, y que cuando venga va a destruir al anticristo y va a venir con los que él se llevó en su venida secreta. Él va a venir a reinar en su venida pública, ¿sí? Y va a comenzar después el periodo de 1000 años, el milenio, ¿sí? Que eso ya también lo veremos después. Entonces, ya después de ver esta gráfica, hermanos, yo les quiero llamar la atención a que estemos preparados. O sea, lo que está pasando en el mundo es algo que nunca habíamos visto. No sabemos qué hay detrás de todo lo que está pasando. Hay mucha información en redes sociales, en YouTube sobre todo. Alguna tiene una fuente un poco fidedigna, otra no. Céntrese en la Biblia. Yo le aconsejo, en vez de ver tanto video de YouTube y escuchar a tanto parlanchín, estudie la Biblia. Porque el Señor va a venir. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿nos vamos a ir con Él? Ahora, el Señor va a dejar a algunos para que sigan predicando su palabra. Algunos siervos en diferentes partes del mundo serán dejados para que sigan predicando su palabra. Y alguno le dirá: venga, eso es de loco. Si usted comparte este video, algún amigo, esa gente está loca, le dirá. Recuerde que para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura. Y si el Señor cumplió en su primera venida, Él dijo que nacería de una virgen y nació de una virgen. Él envió un astro, una estrella. ¿Se acuerdan que los reyes siguieron esa estrella y llegaron hasta donde estaba Jesús? Hay señales en el cielo que Él también está mostrando y que ha mostrado en los últimos años, que hablan acerca de la venida de Cristo. Si Él cumplió esas señales para su nacimiento, si cumplió las señales de su resurrección, Él dijo que resucitaría al tercer día y lo cumplió. ¿Qué es más fácil? ¿Cumplir que resucitaría de entre los muertos al tercer día? ¿O cumplir que volvería por segunda vez? Si ya se cumplió lo más difícil, que fue su resurrección, y se apareció a más de 500 testigos al mismo tiempo,
O sea, no es un cuento chino, no. Más de 500 personas reunidas lo vieron a él y dieron su vida por eso. Uno no da la vida de uno por una mentira, por sostener una mentira, no. Si cumplió que vendría y nacería de una virgen, si cumplió que moriría en una cruz y que resucitaría al tercer día, ¿acaso no cumplirá que va a volver por su iglesia y que también va a volver para destruir la maldad? Él lo va a cumplir, iglesia. Pero esto es algo de fe. Ahora, el cómo se va a desarrollar cada cosa, eso lo iremos viendo más adelante. Pero quería centrarme en esta verdad. Vuelvo y le digo, hay gente que se burla de esta doctrina y no la predican. O sea, mejor dicho, pueden ver que ya está sucediendo y yo lo reto, mire, métase a páginas de iglesias. Y los títulos de las prédicas no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo actualmente. Hablan de motivación, de cómo solucionar problemas, de cómo llevarse bien con los amiguitos, de cómo ser felices, de cómo triunfar en la vida, de cómo ver las cosas más lindas. Sí, estoy exagerando. Pero esto, mire, esto nosotros lo necesitamos. Ojalá, bueno, esa palabra no me gusta, yo esperaría que muchos pastores y muchos creyentes, no necesita usted ser pastor para anunciar esto, predicaran de esto, porque nos da esperanza, porque hay una salida de todo lo que está pasando. Él es nuestra salida. Muchos dicen que se ha tardado en venir. Él ha sido paciente y misericordioso para que la mayor cantidad de hombres y mujeres se arrepientan, porque Él quiere que todos sean salvos y se arrepientan de sus pecados. No sabemos exactamente el día y la hora, pero sí tenemos señales que se han venido cumpliendo y a las cuales debemos estar atentos. Entonces me gustaría que termináramos con una oración. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta tarde ya, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este mensaje que tú nos permites tener. Yo te pido, Señor, que hoy como iglesia podamos ser entendidos de cuáles son los tiempos que estamos viviendo, Señor, y que podamos ver un poco más allá de lo que ven los ojos naturales, Dios. Ayúdanos, Señor, a entregarte a ti, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a consagrarnos a ti de corazón. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Hoy, Señor, contemplamos en tu palabra que tú vas a volver. Queremos esperarte con anhelo. Queremos esperarte con ansias. Como una novia espera a su novio. Como una novia espera a su novio, queremos prepararnos para ti, adornarnos para ti, presentarnos delante de ti como hijos que te aman, que te obedecen, que te adoran. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos vivido como si tú no fueras a volver. Nos hemos centrado en nuestros proyectos, en nuestros caminos, en nuestras metas, en nuestros deseos y perdemos de vista, Señor, que tú volverás pronto. Ayúdanos, Señor, a creer esta doctrina. Ayúdanos a predicar esta doctrina y que el mundo sepa que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos para nuestro encuentro con Él. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado. Esta es nuestra esperanza, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú, Señor, estarás con nosotros todos los días. No importa lo que pase. No importa lo que pase con el COVID. No importa lo que pase con las marchas, con los escándalos, con los problemas económicos que hay en el mundo. Señor, tú estás con nosotros. Señor, tú nos das vida.
y nosotros creemos en ti, Señor. Yo te doy gracias por tu fidelidad y te doy gracias por tu amor. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Oro por mis hermanos para que ellos, Señor, también puedan tener ese nivel de conciencia de vivir esperándote, Señor, de prepararse para ti. Hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, iglesia, no desmayemos. Hemos pasado por tiempos difíciles, pero el Señor prometió que volvería y debemos prepararnos para ese evento. Prepararnos desde ya. Preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, enderezar lo que está torcido en nuestra vida, esforzarnos por buscarlo a Él y prepararnos para esa venida del Señor. Iglesia, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que tengan una semana excelente. Un abrazo para todos.